plataforma. Bueno, ok, pues vamos a empezar con este tema. Y primero que nada, lo que tenemos que saber sobre cardiomegalia es que propiamente, pues, no es una enfermedad. La cardiomegalia es más bien la manifestación o el signo que va a acompañar a otra patología. Y tiene bastante importancia conocerlo porque las principales causas que nos van a ocasionar la cardiomegalia, pues tienen una alta relación con insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca, como bien sabemos, pues es un problema bastante delicado, bastante grave en los pacientes y con un alto índice de mortalidad. Por lo tanto, saber identificarla, poderla encontrar, sobre todo en etapas tempranas, a nosotros como médicos, pues nos abre la puerta y nos ayuda para que podamos indicar un tratamiento en tiempo y tratar de encontrar cuál es la causa de esta cardiomegalia para mejorar la calidad de sobrevida de este paciente. Entonces, vamos a ver primero que nada que la cardiomegalia nosotros la vamos a poder definir y observar, sobre todo cuando vemos una placa, una radiografía de tórax en una proyección póstero anterior y tenemos, por supuesto, una fórmula para poderla calcular y yo creo que ya lo han visto a lo mejor en alguna otra clase, cuando llevaron probablemente radiología, y vamos a ver que esta medida la tomamos en base a la imagen. Y lo primero que tenemos que ver es que nuestra silueta cardíaca, si esta mide más del 50% del total, ¿sí?, del diámetro transversal de la cavidad torácica, pues obviamente estamos ante una cardiomegalia. Si este diámetro, esta medida de la silueta cardíaca es menor a 50, pues estaremos ante una silueta normal. ¿En quién vamos a encontrar con mayor frecuencia datos de cardiomegalia? Bueno, pues básicamente es, o más bien estadísticamente hablando, siempre se ha dicho que lo encontramos en personas ya mayores, personas que ya pertenecen al grupo de la tercera edad. Y la razón por la cual, estadísticamente hablando, se ha visto más en ese grupo, pues es porque ya en edades mayores, pues son pacientes que ya tienen muchos años con enfermedades crónico-degenerativas, como cuáles, como diabetes, como hipertensión principalmente. Sin embargo, vamos a ver que a lo largo de nuestra vida, pues ha habido muchos cambios a nivel social y cultural y esto ha incrementado que pues se haga, digamos, mucho más común o como una moda el fumar, el beber, se ve como algo muy normal. Sin meterme en cuestiones de que pueda verse como que estoy criticando, porque no es mi intención, pues se ha normalizado el alcoholismo. Muchas personas ya cualquier tipo de reunión que hacen tiene que haber alcohol. Si no hay alcohol, pues no está divertida la fiesta. Así de sencillo. Entonces, esa cultura que tenemos ha influenciado al grado de que pues desde edades muy tempranas el consumo de alcohol pues ya es algo muy común y el tabaquismo igual. El fumar también ya se ve como algo muy normal, vemos personas mucho más jóvenes fumando, y pues a edades ya de adultos jóvenes, pues ya tienen un tabaquismo crónico. Ahora, aparte de tabaquismo, alcohol, pues vivimos en un país y aparte estamos en frontera donde tenemos una gama súper amplia para escoger lo que comemos. Y la verdad es que tenemos comidas a veces que están bien ricas, ¿no? Que nos encantan los tacos, que nos encanta, no sé, irnos a las gorditas y todo ese tipo de comida tan rica. Pues también es otro factor que va a influenciar, pues la forma en que nosotros estamos cuidándonos o descuidándonos. ¿A qué voy con todo esto? A que esos hábitos, tanto tabaquismo, alcohol y dieta, pues han generado que ahora este grupo de edad que decíamos que era el grupo de la tercera edad, pues ahora se amplió. Ahora tenemos dentro de estas personas que pueden presentar cardiomegalia, personas mucho más jóvenes. Estamos hablando que todavía alrededor de los 40 años entran dentro del grupo. Ahora, cuando antes era arriba de los 60. Y vamos a ver que si ustedes pues han tenido, digamos, la fatalidad de conocer a alguien, alguna vez deben de haber escuchado por ahí quizás
que pues algún conocido, algún amigo, quizás algún familiar, pues tenía 30 y tantos años, 40, y falleció de un infarto. Es algo ahora que se escucha muy comúnmente y que por ahí decimos las personas que ya pasamos los 40, decimos, ay, estaba bien joven. Y los que están más jóvenes dicen, ¿cuál joven? Ya estaba grande, ¿verdad? Pero la verdad es de que esa expresión de que, ay, estaba bien joven, es más que nada porque pues anteriormente veíamos que esto se veía en gente más grande, ¿verdad? Y hoy en día ya no es así. Entonces, eso no lo debemos de olvidar, lo debemos tener presente, que bueno, pues ahora lo podemos ver no nada más en adultos mayores, sino en adultos jóvenes también. En niños, claro que también podemos encontrar datos de cardiomegalia y pues eso no tiene que ver ni con tabaquismo, ni con alcohol, ni con mala alimentación, que al final de cuentas tampoco con diabetes o hipertensión. ¿Cómo lo puedo encontrar en niños? Bueno, en los niños tiene mucho que ver con las cardiopatías congénitas. Aquellas cardiopatías en las que podamos encontrar, por ejemplo, una comunicación que sea interventricular o interauricular. En este tipo de cardiopatías vamos a ver que pues tenemos dos cámaras, la del lado izquierdo, lado derecho, y sabemos que el lado izquierdo maneja presiones por encima de los 20 milímetros de mercurio, son presiones muy elevadas. Y del lado derecho tenemos presiones que en promedio son 12, 15, ventricularmente hablando. Como quiera que sea, estamos con presión baja en el derecho y elevada en el izquierdo. Entonces, si tenemos dos cámaras y a través de estas el tabique tiene una comunicación que está abierta, ahí aplica la ley de la hemodinámica que hemos comentado. Si yo tengo mayor presión en este lado y menor acá, el líquido ¿a dónde se va a querer ir? Hacia la cámara de menor presión, ¿verdad? Eso es lo que va a aplicar ahí. Entonces, en estos casos, vamos a tener ahora una cámara, una cavidad que debería de tener cierto volumen para poder seguir bombeando de forma normal y ahora ya no tiene ese volumen que debería, ahora tiene más. Aparte de tener un volumen extra que se está fugando del lado izquierdo al derecho a través de esa comunicación, ¿qué pasa con las presiones interventriculares? Pues también se están elevando porque tenemos una cámara que tiene una presión más elevada y al aventar o comunicar ese volumen, pues la presión que está enviando, pues también se está viendo afectada. ¿Qué ocurre a nivel de las paredes ventriculares? Pues que comienzan a sufrir cambios por esas presiones, comienzan a dilatarse de inicio y que nos da como resultado cardiomegalia. Entonces, vemos cómo hoy en día, pues podemos encontrarla prácticamente a cualquier edad. Y si la llegamos a encontrar, esto no es normal. Hay que investigar por qué está pasando. Siempre va a haber una causa de fondo y ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Investigar por qué y tratar de identificarla también en un grado o en una etapa temprana para que podamos realmente ayudar al paciente o derivarlo a quien pueda ayudarlo antes de que pueda fallecer. Un paciente que ya es diagnosticado con cardiomegalia en un grado avanzado, pues generalmente es porque ya tiene un grado de insuficiencia cardíaca, también ya bastante manifiesto y grave. Y en esos casos estamos hablando que si se detecta ya en etapas tardías, pues la sobrevida es un máximo de 5 años en promedio. Entonces, de ahí es por qué es importante que lo conozcamos. Y por estadística, pues es mucho más frecuente que lo encontremos en hombres. Sin embargo, eso pues obviamente no excluye que va a haber mujeres también que la van a manifestar. ¿Qué causas nos pueden dar que haya una cardiomegalia? Bueno, pues al final de cuentas, estas tres patologías o estas tres situaciones son las que nos van a llevar a que haya un aumento de las cavidades cardíacas. La misma insuficiencia que puede estar causada, por ejemplo, por una estenosis, es decir, por una valvulopatía o algún problema que haya a nivel de las arterias coronarias. Ahora, a final de cuentas, cualquiera de estas de tres situaciones que nos puedan al final dar como resultado una insuficiencia, vamos a tener a nivel estructural una hipertrofia del miocardio o dilatación, o ambas. ¿Okay? Ahora, vamos a ver esto que se ve como que demasiada letra, vamos a entenderlo de esta manera.
Para que el paciente pueda desarrollar una cardiomegalia, primero que nada tenemos que tener factores genéticos, ¿sí? Que nos lleven a desarrollar alguna patología, por ejemplo, como una enfermedad crónico-degenerativa. Ejemplo, diabetes. Sabemos que el factor genético tiene una importancia tremenda. Si en la familia alguien ya tiene diabetes, obviamente, probablemente alguno de nosotros la vamos a desarrollar. Entonces tenemos ese factor que es parte del camino hacia que desarrollemos este signo. Ambientales, hablábamos ahorita de que pues nos encanta la comida y muchas veces la comida es un factor que también va a contribuir a que nosotros, si tenemos el factor genético, pues estos se junten, esos malos hábitos y desarrollemos alguna enfermedad crónico-degenerativa. Si a esto le agregamos tabaquismo, el alcoholismo, pues tenemos la receta perfecta para que el paciente pueda empezar a manifestar cardiomegalia porque hay algo que se está formando ahí, ya nos está empezando a dar problemas y puede ser la enfermedad crónico-degenerativa que nos va a llevar al final a la insuficiencia. Ahora, ¿por qué la diabetes? ¿Por qué la hipertensión, el alcoholismo, el tabaquismo, la mala dieta? ¿Por qué me van a afectar a este grado? Aparte de porque es un factor genético. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Básicamente, el tener datos de hipertensión, el tener los datos de una enfermedad como diabetes, lo que van a estar ocasionando a nivel estructural es un daño al endotelio vascular. El alcohol, el tabaco también tienen unas sustancias que lo que hacen es que estimulan el endotelio vascular, lo van dañando porque al estimularlo con el contacto de la sustancia empiezan a liberar citocinas y estas citocinas y estas neurohormonas lo que van a hacer es causar un estrés oxidativo. Cuando empieza a ocurrir esto, entonces empieza a responder el endotelio con células inflamatorias. ¿Y qué es lo que vamos a ver a nivel del endotelio? Que vamos a encontrar que se va a desequilibrar. Es decir, ya no va a funcionar como debería de funcionar. A nivel normal, el endotelio va a tener la producción de sustancias que se encargan de vasodilatar y sustancias que se encargan de generar vasoconstricción, pero están en equilibrio. Si hay un cambio de presión, ¿qué hace? Pues manda la señal para que haya una dilatación y la presión se regule. Si hay una hipotensión, ¿qué hace? Manda señales para que haya vasoconstricción y la presión se mantenga normal. Bueno, cuando tenemos estos factores de estrés oxidativo causados por todo eso que ya mencionamos, este equilibrio de contracción, vasodilatación se pierde, ya no funciona como debe y empezamos a ver que en lugar de haber ese equilibrio entre ambas sustancias, ahora tenemos predominio de sustancias que hacen vasoconstricción. Ese predominio en esas sustancias empieza a aumentar las resistencias vasculares periféricas. Obviamente hay un descontrol a nivel hemodinámicamente hablando, porque por más que el cuerpo, ¿verdad? Dice, algo no está funcionando, tengo que empezar a activar sistemas porque esto no está bien, empieza como un mecanismo compensatorio, quizás activando el eje renina-angiotensina-aldosterona. Después, si este no funciona, porque en algún momento, ¿qué va a hacer? Va a regular, sí va a funcionar. Llega un momento en el que si la persona sigue con los mismos hábitos sin tomar los fármacos que debe para, por ejemplo, la hipertensión o para la diabetes o que tenga, ¿qué va a ocurrir? Que bueno, pues va a llegar un momento en el que el sistema ya del eje renina-angiotensina-aldosterona pues ya no es suficiente porque sigue habiendo ese estímulo hacia lo que es el endotelio. ¿Qué pasa? Empieza a activar otro sistema y dice, bueno, vamos a activar el sistema simpático y vamos a empezar a enviar señales para que se pueda regular. Y este sistema empieza a actuar y trata de sacar adelante y llega un momento en que otra vez ya no puede, dice, ya estamos, este sistema y trabajando y no podemos mejorar la situación y así es conforme se va evolucionando. Mientras estos sistemas están tratando de pues de compensar y de solucionar este problema, vamos a ver que a nivel de lo que es la célula miocárdica, todas estas sustancias que se están liberando
todas empiezan a generar daño propiamente a la proteína estructural, es decir, a las proteínas que forman la célula cardíaca. Y como resultado vamos a tener que vamos a empezar a ver cambios en la disfunción, en la contractilidad. Va a haber una disfunción contráctil. Ya no va a poder hacerlo de forma normal. Y eso va a ser, ¿por qué? Porque durante todo este daño que está recibiendo, todos estos cambios que ocurren, pues imagínense, vamos a suponer que, por ejemplo, mi mano fuese una célula cardíaca. Esta célula ya estuvo sufriendo estrés, ya está empezando a tener cambios de presión, mi célula se comenzó a debilitar. Como empieza a haber cambios en volúmenes, esta célula comienza, digamos, a estirarse como un mecanismo compensatorio. Entonces ahora tenemos una célula que de ser, digamos, acortada y gruesa, ahora a lo mejor tenemos una célula alargada y delgada, frágil. Si a esa célula le estamos dando, por ejemplo, presión y presión y presión con cada llenado de volumen, ¿qué creen que pueda pasar con esa fibra? ¿Podrá acaso romperse? ¿Sí se podrá dañar? Sí. Claro, porque ya tenemos ahora una célula débil. Entonces, si eso llega a pasar, automáticamente, ¿qué va a hacer mi organismo, mi corazón? Va a empezar a iniciar su proceso de remodelado, es decir, de reparación, porque esa fibra, digamos, ya se lesionó, entonces tengo que repararla. Si ocurre una reparación o un remodelado, ¿qué va a ocurrir? Pues una fibrosis. ¿Por qué? Igual que a nivel de la piel, si yo tengo una piel, digamos, ahorita normal, no tengo cicatriz, no tengo nada, pero sufro una herida cortante y se inicia el proceso de reparación, ¿una cicatriz me queda igual que el resto de la piel normal? No, ¿verdad? Queda diferente, queda con propiedades completamente distintas porque la distribución de fibras de colágeno, de elastina, pues ya no son igual. Entra un poquito más de tejido conectivo y por lo tanto esa porción, digamos, de piel, pues cambia. A nivel de la célula miocárdica, exactamente lo mismo. Vamos a tener cambios debido a esto. Ahora, este cambio más la actividad que están teniendo todas estas sustancias, pues contribuyen a la disfunción contráctil. Entonces, vamos a ver que aparte de que tenemos todo esto, pues realmente está sufriendo la célula cardíaca con todos esos cambios y vamos a ver que esas alteraciones son las que van a comenzar a generar que pues el corazón comience a responder y la primera respuesta que tiende a tener es generar una dilatación. Y cuando ya no puede, ¿verdad? Pues vamos a ver que empieza a hipertrofiarse. Entonces, estos son los cambios principales, tanto la hipertrofia como la dilatación, que son lo que vamos a ver nosotros como cardiomegalia. Se fijan cómo detrás hay muchas cosas, entonces por eso es que es relevante que pongamos atención tanto a la dieta, a los hábitos, porque pues a final de cuentas es lo que va a repercutir a nivel cardíaco. Ahora, ¿cómo voy a poder yo saber si el paciente tiene cardiomegalia o no? Pues básicamente a través de una proyección en una radiografía. Y vamos a pedir una proyección que sea póstero-anterior. No vamos a pedir la clásica AP, la anteroposterior, no lo vamos a hacer por lo siguiente. Vamos a imaginar que esta imagen que estamos viendo representa este círculo, lo que sería el tórax de la persona. Esta imagen que está en color como naranja representa nuestro corazón. Y esta línea que está acá, esta barra, representa la placa donde se va a incidir el rayo, donde se va a proyectar y se va a imprimir nuestra radiografía. Esta representaría lo que es la máquina a través de la cual pues sale el rayo. Entonces vamos a verlo de esta manera. Si pedimos una proyección póstero anterior, quiere decir que el rayo va a entrar por la porción posterior, es decir, por la espalda del paciente y va a finalizar en la parte anterior. Si nosotros vemos esta distribución, vemos cómo el corazón se encuentra prácticamente pegado a nuestra porción anterior del tórax. Por lo tanto, la proyección al momento que los rayos van a pasar va a ser
casi igualita a la que tenemos en nuestra estructura cardíaca. Ahora, si nosotros pedimos una anteroposterior, es decir, aquí se encuentra el tórax, el pecho de la persona y la espalda está acá, vamos a ver que al momento que el rayo va a incidir, la silueta se va a proyectar un tanto aumentada. Entonces, nos va a dar datos falsos para lo que nosotros queremos, que es medir un aproximado de la silueta cardíaca. Por eso es que pedimos una póstero anterior. ¿Qué vamos a revisar en esta placa? Bueno, pues primero que nada ya sabemos que tenemos tanto la oportunidad de poder ver las estructuras esqueléticas, podemos ver los perfiles o silueta cardíaca, podemos ver lo que está ocurriendo a nivel pulmonar para ver si hay algún cambio, algún infiltrado. Podemos llegar también nosotros a poder observar propiamente, ¿verdad? A simple vista, la estructura, si esta estructura realmente se encuentra agrandada, ocupando más de la mitad o no de todo este espacio. Por ejemplo, aquí en esta imagen, hacia simple vista, ¿les parece que mide más de la mitad? Sí. Sí. Bastante evidente, ¿verdad? Aquí vemos la diferencia, es bien poquito el espacio. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver, pero básicamente lo que nosotros queremos es calcular nuestro índice cardiotorácico. Si nosotros lo calculamos, pues bueno, ahora sí vamos a saber si esa imagen que yo estoy viendo realmente me está proyectando o no datos de cardiomegalia. Y lo primero que yo voy a hacer es trazar una línea media. Después voy a buscar 3 puntos, mi punto A, B y C, que son los que me van a servir para yo poder calcular. El primer punto, que es mi medida A, lo voy a tomar de la línea media que ya tracé en la placa hacia la porción que se encuentre más hacia la periferia. Por ejemplo, si este es el perfil de mi silueta cardíaca, pues no lo voy a medir aquí ni aquí, porque son porciones que me van a dar datos falsos. Siempre tengo que buscar la porción más distante. ¿Por qué? Porque si recuerdan, me voy a regresar un momentito. Aquí. Si ustedes recuerdan, la posición del corazón, pues no está prácticamente derecha y pegada a la pared. Tiene cierto grado de inclinación. ¿Se acuerdan de los 45 grados? Está inclinado y está un poquito acostado hacia póstero anterior. Entonces, por eso voy a buscar la porción más externa al momento de tomar esta medida. Busco la más externa para hacer lo más cercano posible a lo que sería la medida exacta. Después hago lo mismo con el otro perfil de la silueta, busco la parte más externa, ahí hago mi trazo y finalmente busco lo que es la base. Al buscar la base del corazón voy a trazar la línea que va hacia las porciones más externas de la cavidad torácica y ahora sí, ya tengo mis 3 puntos y lo que voy a hacer es medir. Literal voy a medir con centímetros, ¿verdad? Con una regla y voy a ver cuánto mide mi porción A, cuánto mide la porción B, cuánto mide la porción C para poder hacer mi operación matemática y poder saber cuál es mi índice cardiotorácico. Y esta fórmula la vamos a sacar con estas medidas. Entonces vamos a calcular sumando lo que mide A más lo que mide B y lo divido entre C. El resultado, si estamos hablando de un corazón que no tiene cardiomegalia, debe estar por debajo de 0.50, es decir, 0.49, 0.48, 47, etcétera. Si yo hago esta sumatoria y luego la división y me da 0.51, 0.52, evidentemente es un dato de cardiomegalia y dependerá qué tanto arriba de ese 0.50 me dé, pues qué grado de cardiomegalia tenemos. Entonces vamos a hacerlo aquí en esta silueta. Vamos a ver aquí que una vez que nosotros ya calculamos, ya tenemos nuestra medida, sacamos literal en centímetros cuánto es lo que tenemos, realizamos la operación matemática y en este caso vamos a hablar que el resultado nos da 0.69 de índice cardiotorácico. Por lo tanto, evidentemente, a pesar de que ya lo habíamos visto, ya lo estamos comprobando y está por encima del 0.50, por lo tanto, pues tenemos una cardiomegalia, ¿ok? Así de fácil es como lo vamos a estar calculando.
Ahora, ya tengo mi resultado, ya sé cuánto es lo que me dio. Pues bueno, ahora me voy a ir a mi tabla y voy a ver si me dio entre 50 a 54, entre 55 a 59, etcétera. Así me voy a ir para ver en qué grado de cardiomegalia cae. Por ejemplo, el que acabamos de sacar nos dio 69, por lo tanto se encuentra en un grado 4. Este paciente obviamente pues ya está teniendo pues un problema bastante grande de insuficiencia cardíaca, por lo tanto entre más grado o mayor sea el grado, evidentemente tenemos mucho mayor afectación ya en el paciente, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa en un paciente en el que yo estoy ya encontrando datos de cardiomegalia? Bueno, pues va a haber una variedad de situaciones. Puede ser desde que el paciente pues ya me esté dando datos de insuficiencia cardíaca, tanto compensada como descompensada. Y esto tiene que ver con la fracción de eyección, es decir, si la fracción de eyección y el volumen que se está manejando está dentro de los límites normales o no está. ¿Ok? A eso se va a referir y lo vamos a ver también más adelante. Puede ser que este paciente, así de la nada, simplemente sufra una muerte súbita. ¿Por qué? Porque fue un paciente que no se diagnosticó, un paciente que no se sabía él que estaba enfermo de nada, se creía que él era un paciente sano y de repente muere y bueno, oh sorpresa, resulta que este paciente tenía datos de cardiomegalia porque muy probablemente pues ya había tenido insuficiencia cardíaca y muy probablemente la causa había sido alguna enfermedad crónico-degenerativa que no se había detectado porque el paciente se sentía bien, se sentía sano. Y esto es porque ahorita que les estaba comentando respecto a los mecanismos compensatorios, les estaba diciendo que cuando empieza a haber estos fallos a nivel del endotelio, pues empieza a haber un desequilibrio de sustancias y el mismo organismo dice, bueno, si tengo un desequilibrio y quiero controlar, pues ¿por qué no activamos el eje renina, angiotensina, aldosterona? Y pues vamos a ordenar para que nos ayude. Activamos la diuresis, activamos el sistema simpático, hacemos que tenga un poco de bradicardia o taquicardia y así es como el cuerpo, ¿verdad? Está tratando de, pues de compensar. Entonces, cuando esos mecanismos están compensando, el paciente cursa con un periodo asintomático. Es un periodo en el que el paciente se siente que él no tiene nada. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo está esforzándose por compensar ese fallo. Entonces, hay veces que esto llega a ocurrir y pues es por esa razón, ¿verdad? El paciente muere y decían, pero si estaba sano, estaba muy bien. No, no estaba muy bien. Es que los mecanismos estaban actuando. Mientras está un paciente con datos de cardiomegalia, muy probablemente pues esas compensaciones que están empezando a activarse van a generar que el paciente esté teniendo periodos de arritmias. Y esas arritmias son dadas también, como les digo, por estos sistemas que están trabajando para tratar de regular. Ahora, cuando tenemos una cavidad que se encuentra dilatada, como en el ejemplo que platicábamos de las cardiopatías congénitas, tenemos una cavidad que tiene más volumen de lo que debería de tener. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, en promedio de esos 120 mililitros con el cual se llena nuestro ventrículo. Y sabemos que bombea o eyecta 70 y nos quedan 50. Y esos 50 son fisiológicos, son residuales, son normales. Ahora resulta que por, digamos, no sé, cualquier situación, mi ventrículo está teniendo una carga extra de volumen, está recibiendo más volumen del que debe. Entonces, en lugar de tener 50 residuales después de la fase de eyección, ahora digamos que tiene 80 o 90 mililitros en la cavidad. Esos 80 o 90, pues se están quedando como un remanente ahí, ya no son los 50 que deberían, ya son más. Ahora resulta que, pues al momento que se sigue realizando el ciclo cardíaco, pues nos deja de alguna manera una porción de volumen que no se está relativamente moviendo, que se está quedando estático. Al quedar ese volumen ahí estático, por llamarle de alguna forma, pues se hace susceptible a generar trombos. ¿Ok? Y esos trombos pues nos van a complicar todavía más porque esos trombos están a nivel de las cavidades, pero en algún momento en la fase de eyección se puede ir uno de esos trombos y viajar y alojarse
ya sean miembros inferiores, en alguna de las arterias principales a nivel cerebral o abdominal, que son los 3 puntos donde más frecuente nos van a estar dando problemas. Entonces, realmente, como les decía, cardiomegalia, a pesar de ser un signo y a pesar de que pues muchas veces lo vemos como que, bueno, pues es que nada más es un dato que yo voy a ver en una placa, pues vemos que hay muchas cosas de fondo. O sea, sí es algo importante conocerlo y sobre todo que sepamos de dónde se origina, cuáles son las posibles razones por las cuales vamos a presentarlo y por qué es importante que nosotros la detectemos. Ahora, ustedes saben que cuando ustedes tienen un paciente nuevo, vamos a suponer que ustedes son el médico ahorita, ustedes ya se graduaron y ya abrieron su consultorio. Ahora ya están ustedes solitos y yo voy con ustedes por primera vez, ustedes no me conocen como paciente, no saben nada de mí y yo llego hoy y les digo, ¿sabes qué? Pues vengo a un chequeo o vengo a que me revises porque ahora resulta que yo hacía mucho ejercicio, dejé de hacer y ahora salgo y camino y no puedo caminar ni, no sé, ni 2 cuadras y siento como que me canso, me falta el aire. Ustedes como médicos, ¿qué creen que es lo primero que tienen que hacer conmigo? Aparte de obviamente interrogatorio, historia clínica y todo eso. Pues pedirme exámenes básicos, ¿no? Siempre dices, pues sabes qué, déjate, pido una biometría, una química, vamos a ver cómo estás. ¿Por qué? Porque no te conozco. Entonces, dentro de esos básicos, casi siempre que decimos, pues, ¿por qué no le pedimos una tele de tórax, no? Pues vamos a pedirla a ver qué vemos. Si nosotros pedimos una tele de tórax, que sería la clásica antero-posterior, pues entonces ahí vamos a ver de entrada si vemos algo raro. Ya si yo veo que todo se ve perfecto, no hay problema, pero si empiezo a ver algún dato que me haga prender esa luz de decir aquí hay algo extraño, pido ahora sí una PA, ¿verdad? Ahora voy por la anterior, perdón, pensando en que a ver si encuentro por ahí algo en la placa y a ver si encontré algo en los laboratorios porque muy deportista y qué tal si ahora resulta que tiene niveles de glucosa muy elevados y ni cuenta se ha dado, ¿sí? Por eso es que es importante, paciente nuevo, tenemos que conocerlo. Prácticamente terminamos, voy a cerrar, nos reconectamos nada más para terminar con un comentario, ¿ok? Aquí los veo enseguida.